Creo que el Señor está haciendo cosas preciosas entre nosotros y yo quiero hablar en este día nuevamente un poco más acerca de lo que Dios nos está moviendo a hacer, acerca de lo que estamos pretendiendo comenzar en este tiempo y en este año. Y yo quiero que vayamos a Hechos, capítulos 2. Vamos a hacer una lectura ahí, en Hechos 2, vamos a comenzar a leer a partir del versículo 42. Dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, te pedimos en esta hora que tú nos hables directo al corazón. Señor, que esta comunidad, esta iglesia, puede escuchar, Señor, tu palabra y entender lo que tú quieres hablarnos. Dirígenos durante este breve discurso, dirígenos durante esta predicación. Háblanos, Señor, y cambia todo lo que tiene que ser cambiado en nosotros. Y haz surgir en este lugar, Padre, la vida en el Espíritu que la iglesia necesitamos tener. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hechos 2:42 habla de qué fue lo que comenzó a suceder con la iglesia del primer siglo. Después del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, después de hablar en lenguas, después de ser llenos del Espíritu Santo, después de ese discurso impresionante del apóstol Pedro, cuando él exclamó que podía estar segura la casa de Israel, que a ese Jesús que hacía 50 días habían crucificado, Dios le había hecho el Señor y el Cristo. Esa palabra tocó los corazones de miles de personas. Aquel día, dice la palabra, no dice en esa semana o en ese mes, aquel día se convirtieron 3,000 personas. Y si lo analizamos, si lo visualizamos, fue una cosa impresionante, porque en un solo día 3,000 vinieron a Cristo sin necesidad de publicación, sin necesidad de mercadotecnia, sin necesidad de una movilización, de una planeación previa. 3,000 se convirtieron. Nosotros en una ciudad tan grande como la de León, para hacer una conferencia donde asistan 600, 700 personas, se tienen que trabajar meses. Se tienen que hacer panfletos, volantes, visitar iglesias, hablar con pastores y mover a muchas personas en una logística impresionante para que se haga un evento máximo. Y bueno, depende del orador invitado, depende de la banda que vayas a invitar, ¿verdad? Es el tiempo que tienes que planearlo.
para llegar a tener 1,000 personas. Pero ese día, sin ninguna planeación, sin ninguna logística, sin ningún trabajo humano, simplemente el Espíritu Santo moviéndose en ese lugar, a través de la predicación preciosa del Cristo, 3,000 se convirtieron. Pero yo quiero hablar de la consecuencia de esa predicación, de la consecuencia de ese mover del Espíritu Santo, de lo que comenzó a suceder. Hace tiempo yo escuché a un pastor, se llama Pastor Alfredo de Puebla, y él predicando aquí en León, en una congregación hermana, él dijo que el Evangelio es como un río, y bien en el inicio de la fuente, el agua es cristalina, el agua es pristina, el agua es pura. Bebes algo puro, algo limpio, cuando sale de la boca de ese manantial es lo más puro, pero conforme empieza a correr esa agua y a descender por ese cauce, se empieza a enturbiar con las hojas, con las ramas, con las piedras. Y cuando ya ha pasado bastante tiempo, bastantes kilómetros, esa agua no es la misma de la agua que fue en la fuente en algún momento. Mi esposa me platica que mi suegro los llevaba de niños a aquel lugar llamado Los Castillos, que hoy la gente pasa por ese lugar y no sabe lo que era. Era un lugar precioso aquí en León, donde hay un río todavía, pero ese río no es lo mismo que fue antes. Pero me cuenta mi esposa que mi suegro le gustaba llevar a la familia lo más alto del río que pudiera, para poder realmente estar en un río limpio, sabiendo que no venía con la mezcla de los pies que estaban, de los bañistas que estuvieran más arriba. Entonces él buscaba lo más alto para estar en el agua más pura. Lo mismo acontece en este momento. Lo que acabamos de leer al inicio de nuestra predicación fue la agitación del Espíritu Santo, el movimiento que el Espíritu Santo produjo en la iglesia, y la vida de la iglesia, que es en realidad el modelo que anhelamos tener, el modelo en el cual deseamos vivir, hablando como iglesia. La palabra dice: y perseveraban. ¿Qué es perseverar? Es insistir. Es insistir. Constantes. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos 4 puntos: doctrina, comunión, partimiento del pan, o sea, comer juntos en las casas, y oración. Fueron 4 cosas que nadie mandó a hacer. Son 4 prácticas que la iglesia comenzó a tener sin ser una orden, sin ser una regla. Fue un deseo que nació en ellos. ¿Cuál era el deseo? Perseverar en la doctrina. ¿Cuál fue la doctrina de los apóstoles? Segunda de Juan dice: la doctrina de Cristo. Si alguien no persevera en la doctrina de Cristo, dice la palabra, no lo recibas. Ellos querían estar en la doctrina de Cristo. Ellos querían conocer más de ese Cristo. Era algo nuevo, era algo que inusitado. Muchos no sabían realmente lo que había sucedido, solamente que aquel nazareno había sido crucificado. Pero los apóstoles habían estado con él 3 años y medio. Los apóstoles habían comido, bebido, viajado y visto personalmente cada milagro, escuchado personalmente cada mensaje. Y esas palabras estaban grabadas, selladas en su corazón. Y entonces la iglesia quería perseverar en esa doctrina, quería saber, y uno a otro preguntaba: ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Quién es ese Jesús, el Cristo, que nos ha dado salvación y que nos ha regalado su Espíritu Santo? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Iglesia, estamos perseverando en la doctrina apostólica y en la comunión. ¿Qué es comunión? Vamos a desglosarlo. Común unión. Tenemos algo en común: Cristo. Eso nos une. Y estaban unidos, tenían una comunión, se frecuentaban, se hablaban, convivían. Dice aquí: en el partimiento del pan. Muchos aluden que era la cena del Señor, pero en realidad, aunque sí participaban en la cena del Señor, se reunían para comer juntos. Porque cuando tú invitas a alguien a tu casa, esa es verdadera comunión. Comunión no es solamente darnos la mano al final aquí, que es algo bueno. Comunión es platicar una plática pasajera de 5 minutitos una vez a la semana. Eso no es comunión, eso es saludarte y platicar 5 minutos.
Comunión es abrir las puertas de tu casa, preparar un buen mole rojo, con un arrocito rojo, ¿verdad? Y un chile güero ahí, y unas tortillas bien calientes, envueltas en aluminio para que no se enfríen. Y empezar a comer, y empezar a platicar y conocernos. Bueno, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo es que llegaste aquí a la comunidad? ¿Qué ha sucedido en tu vida en estos días? Qué impresionante fue el bautismo del Espíritu Santo aquel día, ¿te acuerdas? Qué impresionante las predicaciones de Pedro, y empezaban a platicar, a convivir, y empezaban a conocerse, y empezaban a amarse, y empezaban a conocer de las necesidades. Y vamos a ver más adelante que esto arrojó una ayuda mutua impresionante entre los propios cristianos, entre las propias ovejas, entre la propia iglesia, en el partimiento del pan y en la oración. Y vamos a ver que esta oración, que era constante en el templo, el templo tenía turnos de oración, el templo de Jerusalén, pero esto se fue a las casas. Esto llegó a ser la vida. Era tanto el deseo de estar con el Señor que no se aguantaban de ir hasta el templo, en la propia casa, entre los vecinos. Vamos a orar juntos. Es tan precioso orar con los hermanos, es tan lindo cuando alguien te invita a orar. Yo creo que muchos aquí no lo han experimentado, pero aquí tenemos turnos, los invitamos a la iglesia a los turnos de oración, pero es precioso cuando de repente platicando con otro hermano le dices: oye, ¿por qué no mañana oramos juntos ahí en mi casa? Recuerdo un amigo que me dijo: oye, Fabián, te invito a orar en mi casa. Sergio Cavalieri me invitó allá una vez en Brasil, y cuando, se los he platicado a los que lo recuerdan, cuando llegué a su departamento, llegué y dice: vamos al cuarto, y dije: órale, ¿verdad? Y ahí vamos al cuarto. Su esposa se quedó haciendo sus aseos, sus quehaceres, y cuando nos metimos al cuarto, luz apagada, velas aromáticas prendidas por todos lados, un piano preparado y su guitarra, un ambiente romántico. Y dije: ay, como que me siento raro aquí con otro hombre entre velas. Pero en realidad las velas eran para el Señor, crear un ambiente propicio de amor y de romanticismo con Jesús. Y empezamos a cantar, a tocar los dos los instrumentos y adorar, y él empezó a llorar, y eso me conmovió, que me había invitado para un momento íntimo suyo de oración. Me abrió la puerta de su hogar para tener un momento íntimo de oración, algo que es muy personal. Mateo 6 dice que lo hagas en lo íntimo, en lo personal, donde nadie te ve. Hay que estar solos en oración generalmente, pero hay momentos donde puedes invitar a alguien a orar junto, familias orando juntas. Perseveraban en la doctrina, y eso es lo que hacemos aquí en la iglesia. Queremos eso, hermanos, queremos perseverar en la doctrina. Queremos perseverar y queremos apuntalar, queremos estar insistiendo en la doctrina que es del Hijo de Dios, de nuestro Mesías, de aquel ungido, de aquel Cristo, que es Rey, sacerdote y profeta. Y queremos insistirlo. Para los que ya se aburrieron, hermano, pídele al Señor que te renueve, que te haga entender, porque esto es precioso, esto es eterno. Esto es glorioso, esto nos ha cambiado la vida, cambió nuestra suerte, cambió nuestro destino. Hay que perseverar en la doctrina, y es muy amplia, hay tanta enseñanza que se desglosa, que se desprende del Cristo. Hay tanta enseñanza, por eso los martes estamos estudiando a Marcos, ¿verdad? Y en 6 versículos, como lo vimos en la semana pasada, en 6 versículos hubo tanto contenido. Perseverar en la doctrina, en la comunión. Necesitamos tener comunión verdadera, Esta congregación necesita tener comunión verdadera. Todos los que estén escuchando este mensaje necesitan buscar a otros hermanos para tener comunión. No existe que soy cristiano y no me relaciono, no existe eso. Eso no es cristianismo, eso es religión. No existe que yo voy a la iglesia pero no le abro mi vida a nadie porque ya fui herido y estoy herido y lastimado y no quiero que me vuelvan a herir. Eso es de las tinieblas. Eso es una fortaleza, y dice Corintios que se debe derribar y llevar cautiva al conocimiento de Cristo. Él nos salvó no solamente para que fuéramos salvos, nos salvó para que fuéramos esa comunidad llamada iglesia que resplandece en medio de las tinieblas. Necesitamos la comunión, iglesia, más y más. Necesitas buscarla. Yo no la puedo forzar, yo la puedo promover como pastor, pero depende de ti. La comunión y el partimiento del pan, yo creo que para eso no hay mucha ciencia, ¿verdad? Es comprar el pan y partirlo.
Comprar el pan y partirlo y compartirlo con los hermanos, reunirse. Ahora se reunían para comer, no para comerse el pan, no comerse al pastor. Comían el pan, no se comían a los hermanos. No se comían a la familia de Chloe y a la familia de Estefana. Si te fijaste que no se comían se comían el pan. Uno se reúne para comer el pan, hermanos. Deja de comer personas. Eso se llama canibalismo. Hay mucho caníbal en la iglesia, cristiano caníbal, que solo come hermano. Eso no debe ser así. En el partimiento del pan en realidad hay verdadera comunión y hay edificación. Y luego la oración. Había tanta comunión, había tanta convivencia que se juntaban a orar. Es que estoy con este problema, me acaba de llegar una demanda por algo que está mal, es un ataque de Satanás. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Y se ponían a orar juntos. Dice la palabra aquí en el versículo 43: y sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor. Y dice: y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué era lo que abundaba? Maravillas, señales. Yo creo que eso está volviendo. Está volviendo. Esta semana pasada el Señor nos sorprendió. Una persona de la congregación estaba enferma, nos pidió oración. Un miembro de su cuerpo salió de su lugar. Y ya había ido al doctor y el chequeo mostraba que esa parte de su cuerpo, un órgano interno, se había desprendido y se había ido a otro lugar. Y simplemente después de platicar bastante de otras cosas, al final dije: vamos a orar. Y oramos por la persona. Y oré: Señor, sánala, ¿verdad? Por favor, Señor, interven en su cuerpo. Y estuvimos orando y nos fuimos. 3-4 días después supimos que al otro día se acomodó el órgano. Y el primer sorprendido fui yo. Dije: ¿qué? Entonces, hermanos, los que necesiten oración por sanidad, vamos a orar por ustedes. Y que el Señor nos siga sorprendiendo. Porque no somos nosotros, es el poder de Cristo Jesús el que sana. Es su nombre, es para su gloria. Porque luego hay unos que se desvían y dicen: ay, qué poder traigo. Cuando no te bañas estás poderoso, pero el poder es del Espíritu Santo. Es para glorificar el nombre de Cristo, porque su nombre sana. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Y sobrevino temor por causa de esos milagros, sanidades, que el Señor nos esté sorprendiendo. Temor es la palabra phobos, de donde tenemos la palabra fobia, que es miedo, es terror. La gente estaba asustada, pero significa no que estaban asustados así, ay, qué susto, no. Vivían bajo una conciencia plena de la santidad del Señor. Vivían bajo una conciencia plena de que Dios estaba entre ellos. El Espíritu Santo había bajado en medio de la comunidad, los había llenado, como dice Primera Corintios 14 o Segunda Corintios 14. El Espíritu Santo vino para estar con nosotros y en nosotros. Y había una conciencia de que Dios estaba presente, de que su poder estaba fluyendo. Y luego dice en el versículo 44: todos los que habían creído estaban juntos. Aquí estamos juntos, ¿verdad? Pero muchas veces no estamos revueltos. Fíjate que ese juntos se va a repetir con otra palabra en el versículo 44. Dice: y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No solamente estaban juntos, sino que también estaban unánimes. Esta palabra unánime, vamos a desglosarla. Un alma. Unánime. Eran un alma. Hablaban un mismo lenguaje, tenían un mismo pensamiento, un mismo sentir, una misma meta. Y eran un alma. No solamente estaban juntos, muchas veces estamos juntos. Fíjate, tú vas al cine y la gente está junta, pero no está unánime. Nadie se habla. Nadie se saluda, ni siquiera dicen provecho cuando estás comiendo el hot dog.
Te sientas sin conocer a nadie, sales de ahí sin conocer a nadie. Están juntos, pero no están unánimes. Dios quiere que lleguemos a juntarnos, pero es para estar unánimes. Y era tal la unidad en el Espíritu que lo material pasó no a segundo ni tercer plano. Dejó de tener valor. Y el valor que tenía era para ayudar. Y se daban cuenta, caramba, el hermano está pasando esta necesidad, yo tengo aquí cómo suplir esa necesidad. Y vendían sus propiedades, sus bienes. Oye, tengo 3 casas y aquí están pasando hambre mis hermanos. Y vendían una casita para ayudar a la comunidad. Le llevaban el dinero a los apóstoles y ellos lo repartían. Y hubo una logística que se desarrolló después en Hechos capítulo 6 de levantar diáconos, porque había mucha gente que era ayudada económicamente. Porque la fe resulta en obras de amor. Unánimes. Un alma, un sentir, un deseo en conjunto. Lo hacían en el templo y en las casas. ¿Qué era lo que hacían en el templo y por las casas? Querían conocer más a este Jesús, hablar más de este Cristo, alabarlo, glorificarlo, orar, estar en su presencia, compartir de ese Jesús. Ese era el deseo, ese era el corazón. Estamos hablando de donde nació la fuente. Estamos hablando de esa agua pura, de la cual somos hijos, pero que se ha ido perdiendo todo aquello que está reservado aún para nosotros. Esto que estamos hablando es nuestra herencia espiritual. Puede volver a suceder. Amén. Y dice la palabra en el versículo 47, alabando a Dios. Bueno, quiero repetir la parte B del 46. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Como diría mi amigo Lucas, sencillos. Nadie estaba buscando mostrar que sabía más. Nadie estaba buscando mostrar más espiritualidad. Nadie quería sacar ventaja de nadie. Era un corazón sencillo. Y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es que claro que esta vida de la iglesia va a impactar a los perdidos, porque es el anhelo de cualquier ser humano, ser amado, ser cuidado, ser valorizado. La gente empezó a ver esta iglesia que había nacido y querían esa vida y se acercaban y empezaban a ver su convivencia, empezaban a ver sus prácticas, empezaban a ver cómo el dinero no tenía importancia para ellos. Ellos eran personas dadivosas, generosas y eran afables, no pagaban a nadie mal por mal. Oraban, estaban en la presencia de Dios, habían sido llenados del amor de Dios, veían en ellos, en sus miradas, veían la mirada celestial de Cristo, en sus palabras escuchaban la voz de Dios. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Era Dios que añadía, porque es Dios el que añade, es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él puso la fe en nuestros corazones según Efesios 2:8. Y es Dios el que atraía a las personas. Esta comunidad llamada iglesia atrajo a las multitudes. Gozaban del favor del pueblo. Nadie podía hablar mal de ellos porque eran bienhechores. Oh, que el Señor lo haga con nosotros una vez más. Escuché como 5 amenes. Oh, que el Señor haga con nosotros nuevamente esto. La salvación de las almas es un resultado, hermanos. Podrás aprenderte todos los materiales que hemos pasado aquí, pero si tú no estás viviendo una vida como la vida de la iglesia, no esperes los resultados que ves aquí. En realidad es como los que presentan un examen. El examen, cuando lo pasas, es el resultado de lo que estudiaste durante todo el semestre, ¿no es así? No es el resultado de lo que estudiaste un día antes para el examen. Cuando estudias un día antes para el examen, generalmente vas a tronar casi siempre, vas a reprobar, es casi seguro, o a veces vas a pasar de panzazo. Muy apenas. El arte de sacar notas altas en una escuela es prestar atención todos los días. Pues poner mucha atención y hacer los trabajos de casa.
Y cuando llega el examen, pan comido, pan comido. El arte de estudiar es que te llegue a gustar la materia. Porque cuando te llega a gustar lo que tú amas, generalmente la respuesta es que también te va a amar aquello. Entonces la iglesia vivía la vida del Espíritu, y el resultado es que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos al capítulo 4 ahora, y el versículo 31 y 32. 4, 31 y 32. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es muy impresionante para mí que los que están orando aquí son otra vez los apóstoles y la comunidad, que ya es mucha. Vienen de haber sido amedrentados por los líderes de religiosos judíos. Ellos acaban de pasar un tiempo muy difícil delante de ellos, pero oran y son llenos una vez más del Espíritu Santo, porque llenarse del Espíritu Santo no es un evento histórico que te sucedió un día allá atrás. Puede ser todos los días. Te puedes llenar del Espíritu Santo todos los días. Y Efesios 2:18 dice que orando, alabando a Dios con himnos, cánticos y salmos espirituales, es que uno se llena de esto. Son llenos del Espíritu Santo, y dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Denuedo es exactitud. Hablaban de forma exacta la palabra de Dios, el mensaje de Cristo. Amén. Y en el versículo 32 dice, y la multitud. ¿Cuántos son aquí? Ya no dice 3,000 como en Hechos 2. Ya es una multitud, ya no la pueden contar. Ya son miles. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, unánimes. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común, sino que tenían todas las cosas en común. Y dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. No había necesitados, ponían sus bienes a los pies de los apóstoles. Y aquí aparece Bernabé vendiendo una propiedad para darla a la iglesia. Amén. Delante de la presión y persecución que los apóstoles y la iglesia estaba presenciando, esta persecución y presión, lo único que producía es que ellos fueran más llenos del Espíritu Santo. Qué interesante. Esa oposición, esa persecución, esas dificultades, esos problemas que venían sobre la iglesia, que eran fuertes. Ellos eran amenazados de muerte. Y vamos a ver en Hechos que la amenaza de muerte estuvo por mucho tiempo. Pero esa presión lo único que producía era que fueran más llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Iban a Dios. Señor, aquí está los judíos nos amenazan y nos echaron en la cárcel, nos han azotado, nos están prohibiendo predicar en tu nombre. Señor, concédenos más gracia, concédenos más poder, más unción. Y el Espíritu Santo venía, y otra oleada del Espíritu, otro bautismo del Espíritu, otra porción del poder de lo alto, otra unción renovada sobre sus vidas, más revelación, más amor, más profundidad, más fuego sobre sus vidas. Y salían de ahí hablando con más denuedo. Y la iglesia se volvía más generosa. Y eso estaba dejando boquiabiertos a todas las personas en ese lugar. Volvemos a ver aquí el tema de un corazón, un alma. Lo que más nos da dolor a los pastores, se los digo como pastor de esta iglesia, es cuando las personas están divididas. Es cuando las personas están resentidas unas con las otras dentro de la iglesia. Es cuando no se hablan, cuando no quieren tener relación, cuando evitan la relación para no tener algún problema. Imagínate si eso pensaran mis hijos. No le voy a hablar a Fabiola, piensa Fabián, para no tener ningún problema con ella. Pues claro que no, problemas los va a haber, pero el amor es mayor que cualquier problema. Ellos se agarran del debieran de verlos, hermanos.
Es broma, Fabiola, es broma, Fabiola. Pero sí se agarran, sí se enojan. Pero ya se va Fabián y tiene que ir al cuarto de Fabiola. ¿Cómo me veo, Fabiola? No les dije, esto no es un invento, así pasa. Se pelearon hace 5 o 6 minutos, ¿verdad? Estaban con el cuchillo en la mano y un tenedor y ya se va a ir Fabián y me veo bien. Se acabó el problema. ¿Por qué? Porque son hermanos. Y siempre lo van a hacer, son hermanos, tienen la misma sangre, tienen un mismo padre. ¿Y qué no es lo mismo con nosotros? ¿Que no somos hermanos? ¿Que no corre por nuestras venas la sangre de Cristo y tenemos un solo Padre y somos la familia de Dios? Mira, los problemas no se van a acabar, los roces, las dificultades, las diferencias, los malos entendidos, pero seguimos siendo hermanos, hay que hablarlo y vamos adelante, superando cualquier dificultad, cualquier obstáculo. Pero pasa que muchos les pasa lo que Hebreos 12 dice: brotando una raíz de amargura, por ella muchos son contaminados y pueden llegar a perder aún la gracia. La raíz de amargura, un día vamos a hablar de eso, pero ese no es el tema del día de hoy. Vamos a Hechos 5:40. Y convinieron con él, son los líderes judíos otra vez peleándose con los apóstoles, y llamando a los apóstoles, después de darles una calentadita, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Estuvieron en la cárcel, los amedrentaron, les gritaron, los azotan, los dejan en libertad, todos lastimados. ¿Y qué hubiera pasado con cualquiera persona de nosotros aquí? Posiblemente hubieran salido como bien tristes, bien para abajo, bien asustados. Pastor, aquí se puso muy difícil, me voy a Cuernavaca. Pero ¿qué fue lo que pasó allí? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Cara, están locos, perdieron un tornillo. Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. ¡Qué padre! Por fin, sí, nada más se la pasaban amenazándonos, pero ya por fin nos azotaron. ¡Qué chido! Vamos a predicar de nuevo a ver si nos vuelve a suceder. Y todos los días dice aquí, en el templo y por las casas. ¿Dónde? Como comunidad todos iban al templo, pero localmente en cada casa hacían una cosa: no cesaban de enseñar y de predicar que Jesús era el Cristo. La adversidad solamente impulsaba la evangelización. El clima espiritual era persecución, pero este clima espiritual solamente suscitaba en ellos felicidad y los impulsaba a evangelizar de una manera más atrevida, más osada. El evangelio, hermanos, fue a las calles, fue a los templos y también se fue a las casas. Hemos ido a las calles, hemos estado en el templo, pero ahora queremos ir también a las casas. Gracias, Memo, gracias, Ricardo, por esos amenes tan fieles y oportunos. El evangelio fue a las calles, al templo y a las casas. Vamos a Hechos 10. Eso lo vimos en mi última predicación. Y vamos a leer solamente el versículo 24. Es la parte de Cornelio. Pedro ya llega a la casa de Cornelio en Cesarea, viene desde Jope, y dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Amén. Un gentil estaba preparando su casa, había llamado a toda su familia y aún a sus amigos para oír el evangelio que Pedro le iba a enseñar. Ahora, como lo vimos en la lección de Cornelio, como lo vimos en esa predicación, Dios estaba movilizando la evangelización de los gentiles. Pedro estaba orando y a veces pasa con nosotros lo mismo, nos la pasamos orando y es bueno orar, pero de la oración tenemos que salir a la evangelización y de la evangelización tenemos que pasar al discipulado.
Y discipulando, tenemos que seguir evangelizando y tenemos que seguir orando para la evangelización y tenemos que seguir discipulando. Y es un ciclo de vida. Amén. Y Pedro fue a un lugar que Dios ya había preparado y Cornelio había preparado a su familia. Hay muchas casas donde la gente ya está preparada, no solamente una persona, sino que una familia entera está siendo preparada por Dios para que tú les lleves el evangelio. Las casas que estamos viendo aquí se convirtieron en iglesias. ¿No sería esto tan padre aquí con nosotros que llegara a suceder? Vamos a tener en febrero, a mediados de febrero, vamos a iniciar nuestras reuniones en casas. Vamos a tener un mapa gigantesco allí con las ubicaciones. Vamos a poner ahí los nombres de las personas que van a dar la palabra y de los apoyos que van a tener allí, de los anfitriones. En estas casas vamos a tener enseñanza todos los martes a partir de las 8. Enseñanza, si es posible adoración, oración unos por los otros, y una vez al mes, o todavía tenemos que determinar algunos detalles como lo es esto. No sabemos si un mes, cada mes o 2 meses, pero va a haber una convivencia donde vamos a cenar juntos y vamos a estar allí compartiendo el pan y la sal. Pero también en estas reuniones vamos a salir a hablarle a los vecinos que se conozcan, y a los que no también, tocar alguna puerta, invitándole a conocer más del evangelio. Y no sería impresionante que de repente en una de esas casas empiece a surgir un movimiento del Espíritu, donde hay poder, donde hay milagros, donde mucha gente empieza a llegar y de repente la gente ya no cabe en la sala y tienes que abrir la ventana y hay gente por las ventanas escuchando la palabra y ya no cabes, te vas al estacionamiento y pones todas las, y ya no caben, tienes que romper un muro. Algunos empezaron a decir, con mi casa no te metas, he pagado 10 años, me faltan 15 y nadie tumba ningún muro. Esa casa se va a achicharrar, según Pedro. Todo se va a consumir por el fuego. No quieres que tu casa y tu vida y tus bienes, tu dinero, todo sirva para la salvación eterna de muchas almas. Y de esas casas comenzaron a surgir las iglesias del Nuevo Testamento. Vamos a Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando. ¿Sabes quién es esta María? María es la madre de Juan, conocido como Juan Marcos. Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Juan Marcos fue discípulo de Bernabé. En uno de los viajes con Pablo y Bernabé, Juan Marcos se acobardó y se quiso regresar. Pablo se quedó muy enojado. Después en el capítulo por ahí del 13, previo al 13, en el 12, al final del 12, dice que Pablo y Bernabé tienen una discusión porque Pablo no se quería llevar a Juan Marcos, porque les había fallado. Y Bernabé decide irse con Juan Marcos hacia un lugar y Pablo se lleva a Silas. Y llegan a cierto lugar y encuentran a Timoteo. Pero el hecho es de que después Pablo manda a saludar a una iglesia y dice, reciban a Juan Marcos porque es muy útil. Y Juan Marcos llega a ser el escritor del Evangelio según San Marcos. ¿Dónde inició toda esta onda? En Marcos, en las reuniones de oración en su casa. Pedro está encarcelado por Herodes. Acaban de matar a uno de los apóstoles. Ahorita se me olvidó, es Jacobo, y también le van a dar chicharrón a Pedro. Él estaba muy contento porque le iban a dar chicharrón, pero no entendía el término mexicano. Y está allí durmiendo, esposado, y llega un ángel, ¿se acuerdan? Caen las cadenas, abre las puertas, pasa en medio de los guardias, se abre la puerta de la calle de la prisión y va caminando y se da cuenta que no es una visión. Y el ángel desaparece y se va a una casa. ¿A cuál casa va? A una casa que era la casa de María, madre de Juan Marcos. Y esa casa, ¿por qué va a esa casa? Porque él sabía, aunque nadie le había informado tal vez, no lo sé, que en esa casa estaban orando. Ahí se reunían a orar. Y cuando él llega, esa comunidad está en una constante oración, intercediendo por la salvación de Pedro, pidiendo a Dios, Señor, no permitas que lo maten. Señor, libra su vida.
Y si te lo llevas, que sea según tu voluntad, Padre. Pero protégele, guárdale. Y esa oración intensa de ese grupo, ¿qué originó? Que Dios dijera, pues fulano de tal llamó a un ángel, no sé cuál era. A ver, vente. Están orando y están intercediendo de una manera impresionante. No paran de orar en la casa de Juan Marcos. Están pidiéndome que haga algo por Pedro. Te vas a bajar y vas a poner una venda espiritual en los ojos de todos los guardias. Te vas a llevar unas llaves para abrir las cadenas, las puertas, y me lo sacas, ¿ok? Sí, Señor. Y ahí baja el ángel, libra, le quita las cadenas, le dice, sígueme, vístete, porque estaba encuerado. Y el ángel dijo, eso no está bien, eso es incorrecto, es deshonroso, vístete, por favor. Ya se viste, sígueme. Y se van caminando y el ángel lo va sacando y va abriendo las puertas. Yo creo que iba el ángel y las puertas se abrían, ¿no? Ahí nacieron las puertas automáticas. Y ahí va Pedro siguiéndolo y pensando que era una visión. Cuando llega afuera, el ángel desaparece, llega a la casa, toca la puerta y sale Rode. Hay una muchacha. Y ¿quién es? ¿Quién toca peta? ¿Verdad? Y Pedro con esa voz aguardientosa de pescador, soy yo, Pedro. Y Rode reconoce la voz de Pedro y dice, ¡ah! Se asusta y no le abre la puerta. Y entra corriendo diciendo, es Pedro, está allá afuera. Y todos, ¿cómo que Pedro? Estamos orando para que Dios lo libre. Es Pedro, está afuera. No, viste su ángel. Y van a abrir y está Pedro ahí y todos se asustan, se asombran, ¿verdad? Impresionados. Pedro entra, les cuenta, le dicen, anúncienle a los apóstoles y a Jacobo, porque Jacobo era el líder de la iglesia. Jacobo era el hermano del Señor. Y se va a otro lugar. No era tonto Pedro, no me quedo aquí cerca, me voy más lejos. Pero en esa casa se oraba y en esa casa nació un ministro, Juan Marcos. Una persona muy importante para nosotros hoy. No tendríamos el primer evangelio que se escribió, el de Marcos. En la casa se oraba, en la casa se evangelizaba, pero en la casa también nacían iglesias. Vamos a Hechos 20. Cuando vinieron a él, ¿lo tienes? Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Amén. El trabajo de Pablo fue en las calles, fue público, pero fue en las casas. Pablo se metía a las casas y en las casas enseñaba. Establecía la doctrina. Vamos a 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan. ¿Cuáles iglesias? Las iglesias en casa. Amén. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. ¿Dónde estaba esa iglesia? En una casa. ¿Cuál casa? La de Aquila y Priscila. Amén. Vamos a Colosenses 4, antes vamos a Romanos 16. Atrasito, Romanos 16. Eh, 3 al 5 dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto. Qué nombre bonito, ¿verdad? Quien vaya a tener un niño, póngale este nombre, Epeneto. Amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Acaya era Corinto. Entonces, aquí vemos que Aquila y Priscila tenían una casa, que era una iglesia casa en la ciudad de Roma. Amén. Y ahí se compartió el evangelio. Y
Todos los discípulos que le llegaron a Pablo después, cuando estuvo preso en Roma, eran frutos del trabajo de Aquila y de Priscila, colaboradores de Pablo. Vamos a Colosenses ahora sí 4:15. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ninfas tenía una iglesia en casa. Amén. Vamos a una última porción. Filemón 1:2, versículo 1 y 2. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. El evangelio se inició, ¿verdad?, en Jerusalén, en el Pentecostés, en el aposento alto. Y los judíos continuaron congregándose en el templo y haciendo evangelización en las calles, y luego en las casas empezaron a orar. Pero después, por causa de la persecución, ya no pudieron ir más al templo, fueron excomulgados. Lo vemos en la persecución que se desata en Jerusalén a través de Pablo. Y la gente empieza a huir de Jerusalén. La iglesia huyó de Jerusalén, solamente se quedaron los apóstoles y unos pocos. Pero la mayoría salió de allí por causa de la persecución, y la persecución generó que el evangelio empezara a recorrer otras ciudades de Israel, y después algunos se fueron hacia Antioquía de Pisidia, que era una ciudad gentil. Y al principio empezaron a compartirle solamente a los judíos en las sinagogas, pero después empezaron a compartirle a los griegos. Cuando empiezan a compartirle a los griegos reciben la palabra con gozo, y entonces mandan traer a Bernabé, y Bernabé llega, y cuando ve la gracia de Dios que era sobre ellos, sale de ahí, se va rumbo a Tarso y va a buscar a Pablo, y Pablo le dice: Pablo, te necesitamos en Antioquía. Y llega a Antioquía Pablo con Bernabé, y ahí está Lucio, ¿verdad? Está de Cirene, está Manahem y otros hombres que eran maestros y profetas, y el Espíritu Santo llama al grupo, a la iglesia que estaba ahí en Antioquía, a que impongan las manos sobre Pablo y Bernabé, y que los despachen para la obra evangelística, para las misiones mundiales de evangelismo. Y de ahí sale el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé, y ellos van buscando casas. Van buscando personas en casas. Primero van a la sinagoga, pero generalmente en la sinagoga los perseguían, y se pasaban a la casa de la persona que había reaccionado al evangelio, y ahí se quedaban. Un caso es Lidia, otro caso es Jasón, y así por delante. Y en las casas comenzaron las iglesias. Pero en las casas va a haber oportunidad de hablar, de hacer preguntas, de conocernos más. En las casas vamos a orar de forma más intensa en esas reuniones. Y en esas casas vamos a poder hacer evangelismo verdadero con los vecinos. Es importante salir a las calles como se ha estado haciendo, es bíblico, pero es todavía mucho más impactante cuando un vecino te escucha que tú le compartes el evangelio. Cuando alguien conocido llega a ti y te dice: oye, te quiero compartir el evangelio. Que usted le pida al Señor que haya consolidación, comunión, que haya crecimiento espiritual, y que el Señor empiece a añadir a los que han de ser salvos. Amén. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, permítenos ser esa iglesia que observamos, Señor, en el libro de Hechos. Esa iglesia gloriosa, esa iglesia llena de tu Espíritu, esa iglesia donde todos están con asombro del poder de tu Espíritu Santo, actuando, sanando, haciendo señales, trayendo personas, Señor, al reino. Permítenos volver a vivir esa etapa, esa vida que la fuente nos dice, Señor, que todas las cosas estaban en común, nadie tenía necesidad, se ayudaban mutuamente, Padre, y oraban juntos. Y ellos oraban por las personas que estaban padeciendo persecución, y ellos salieron, y tú empezaste a edificar iglesias en toda Asia y en todo aquel lugar, en las casas de los nuevos convertidos. Señor, permítanos volver a esa realidad, que podamos llevar el evangelio
en este nuevo tiempo, Señor.